Continuamos con el hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. Yo había parado en una floristería de camino hacia su apartamento y me había comprado una rosa roja un poco extravagante para el local de la solapa. Me la quité y se la di. La cogió como un botánico o un morfólogo al que le dan un espécimen, no como una persona a la que le dan una flor. Unos 15 centímetros de longitud, comentó, una forma roja enrollada con un añadido de lineal verde. Sí, dije animándole. ¿Y qué cree usted que es, doctor P? No es fácil de decir, parecía desconcertado. Carece de la simetría simple de los sólidos platónicos, aunque quizá tenga una simetría superior propia. Creo que podría ser una inflorescencia o una flor. ¿Podría ser? Inquirí. Podría ser, confirmó. Huélala, propuso. Y de nuevo pareció sorprenderse un poco, como si le hubiese pedido que oliese una simetría superior, pero accedió cortés y se le acercó a la nariz. Entonces, bruscamente revivió. ¡Qué maravilla! Exclamó. Una rosa temprana. ¡Qué aroma celestial! Comenzó a tatarear de Rose y Lily. Parecía que el olor podía transmitir la realidad, pero la vista no. Pasé a hacer una última prueba. Era un día frío de principios de primavera y yo había dejado el abrigo y los guantes en el sofá. ¿Qué es esto? Pregunté enseñándole un guante. ¿Puedo examinarlo? Preguntó, y cogiéndolo pasó a examinarlo lo mismo que había examinado las formas geométricas. Una superficie continua, proclamó al fin, plegada sobre sí misma. Parece que tiene, vaciló, 5 bolsitas que sobresalen, si es que se les puede llamar así. Sí, bien, dije cautelamente. Me ha hecho usted una descripción, ahora dígame qué es. ¿Algún tipo de recipiente? Sí, dije. ¿Y qué contendría? ¿Contendría su contenido? Dijo el doctor P con una carcajada. Hay muchas posibilidades. Podría ser un monedero, por ejemplo, para monedas de 5 tamaños. Podría... Interrumpí aquel flujo descabellado. ¿No le resulta familiar? ¿Cree usted que podría contener... ¿Qué podría cubrir? ¿Una parte de su cuerpo? No afloró a su rostro la menor señal de reconocimiento. Ningún niño habría sido capaz de ver allí una superficie continua plegada sobre sí misma y de expresarlo así, pero cualquier niño, hasta un niño pequeño, identificaría inmediatamente un guante como un guante. Lo vería como algo familiar, asociado a una mano. El doctor P, no. Nada le parecía familiar. Visualmente se hallaba perdido en un mundo de abstracciones sin vida. No tenía en realidad un verdadero mundo visual, lo mismo que no tenía un verdadero yo visual. Podía hablar de las cosas, pero no las veía directamente. Hughlin Jackson, hablando de pacientes con afasia y con lesiones del hemisferio izquierdo, dice que han perdido el pensamiento abstracto y proposicional y los compara a los perros, o compara más bien a los perros con los pacientes con afasia. El doctor P actuaba en realidad exactamente igual que actúa una máquina. No se trataba solo de que mostrase la misma indiferencia que un ordenador hacia el mundo visual, sino que, aún más sorprendente, construía el mundo como lo construye un ordenador mediante rasgos distintivos y relaciones esquemáticas. Podía identificar el esquema a la manera de un equipo de identificación sin captar en absoluto la realidad. Las pruebas que había realizado hasta aquel momento no me revelaban nada del mundo interior del Dr. P. Era posible que su imaginación y su memoria visual se conservasen intactas. Le dije que imaginase que entraba en una de nuestras plazas locales por el lado norte, que la cruzase con la imaginación o la memoria y que me dijese por delante de qué edificios pondría pasar al cruzarla. Enumeró los edificios que quedaban a su derecha, pero ninguno de la izquierda. Luego le pedí que imaginase que entraba en la plaza por el sur. Solo mencionó de nuevo los edificios del lado derecho, pese a ser los mismos que había omitido antes. Los que había visto interiormente antes no les mencionaba ahora. Era de suponer que no los veía ya. No cabía la menor duda de que los problemas que tenía con el lado izquierdo, sus déficits del campo visual eran tanto internos como externos, biseccionado en su imaginación y su memoria visual. Y qué decir a un nivel superior de su visualización interna, pensando en la intensidad casi alucinatoria con que Tolstoy visualiza y anima a sus personajes. Le hice preguntas al doctor P sobre Ana Karenina. Recordaba sin problema los incidentes, no había deficiencia alguna en su dominio de la trama, pero omitía completamente las características visuales, la narración visual y las escenas. Recordaba lo que decían los personajes, pero no sus caras, y aunque podía situar textualmente si se le preguntaba, gracias a su notable memoria, una memoria casi literal, las descripciones visuales originales, dichas descripciones eran para él, según se hizo evidente, algo absolutamente vacío y carente de realidad sensorial, imaginativa o emocional. Así pues, había también agnosia interna. Continuaremos mañana con la última parte.